Bueno, son las 6 de la tarde con 32 minutos y estamos transmitiendo a través de las pantallas de CNN Chile y también a través de nuestra señal de CNN Chile Radio. Vamos a seguir hablando, por cierto, del masivo corte que afectó ayer a prácticamente el 98,5% de la población del país. Y para entender mejor cuáles son las explicaciones que se están dando, corresponden o no, vamos a hablar con un experto que además tiene una mirada que está sin los intereses de los involucrados, y me refiero a Humberto Verdejo, académico del Departamento de Energía Eléctrica de la USACH. Humberto, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ustedes. Bueno, ya se comienza a despejar el tema de qué fue lo que llevó a que ayer tuviéramos más de 6-7 horas una desconexión masiva. Lo primero que se apunta es a ISA Interchile. Incluso el presidente Boric el día de anoche, en esta locución que hace, los indica a ellos puntualmente, porque efectivamente ellos son los encargados de la columna vertebral del sistema de transmisión, y fueron ellos los que tuvieron este error. ¿De qué se trató la falla que registraron ellos? Primero que todo, un contexto que la falla de ayer es muy distinto a lo que ocurrió en agosto. Lo de ayer afectó directamente a la columna vertebral del sistema eléctrico, o lo que se conoce como carretera eléctrica. El sistema que debe ser más robusto y más importante para la transmisión, ese fue el que se interrumpió a la altura del Norte Chico. Que en términos bien sencillos, lo que ocurrió es que en ese punto la operación involuntaria o no programada de esquema de protección cortó la red eléctrica a la altura del Norte Chico, generando una desconexión masiva tanto hacia el norte y hacia el sur, que evidentemente eso no debió haber ocurrido, no estaba programado, y era un escenario que incluso ni siquiera estaba considerado dentro de los más complicados. ¿Por qué lo planteo así? Porque el diseño del sistema eléctrico nacional, sobre todo la columna vertebral, la carretera eléctrica, considera la redundancia. ¿Qué significa eso? Que si lo llevamos a un equivalente de autopistas, esa columna vertebral debe tener dos alternativas, en el fondo debe tener un respaldo, dos pistas. Y lo que comúnmente ocurre cuando se produce una falla es que se sale de servicio solamente una pista o un circuito. Y en este caso, por la actuación de las protecciones, que es tema de investigación por parte del coordinador, salieron los dos circuitos al mismo tiempo, y eso generó un desprendimiento masivo que se transformó en un apagón para todo el sistema eléctrico nacional. Y por lo tanto, esto hay que decirlo, esto es una falla sistémica, una falla masiva, y que por definición esto no debió haber ocurrido. Ya, pero fue de la responsabilidad de ISA Interchile, de esta empresa de capitales colombianos. Ellos, a ellos se les presentó esta falla. Ahora, de todas maneras, ¿fallaron sistemas de backup para evitar la propagación? Aquí, claro, exactamente, fallaron varias cosas, como por ejemplo, si nosotros en nuestra casa, para llevarle a un tema bien cotidiano, si nosotros en nuestra casa tenemos un problema en el enchufe del dormitorio, no debiese actuar la protección de la casa o del medidor de nuestra casa. En el fondo, existen los automatismos dentro del propio sistema que debiesen haber aislado y evitado un desprendimiento masivo de toda la carga del sistema. Y eso indudablemente también falló. Entonces tenemos una falla respecto al tramo de la línea que es operada por esta empresa colombiana, que es propiedad de esta empresa colombiana. Después, al momento del sistema del apagón total, en el restablecimiento del servicio también hubo fallas. ¿Falla en qué sentido? Que las centrales que deben iniciar para salir del apagón se demoraron en entrar en funcionamiento, y eso se dio porque los sistemas de telecomando, y en este caso el sistema de control, también falló. Entonces tenemos una seguidilla de situaciones que generaron, por un lado, un corte masivo que no debió ocurrir producto de la falla puntual en las instalaciones de la empresa, en este caso ISA, pero después se replicaron varias fallas adicionales que no aislaron la falla local y que demoraron mucho tiempo en que el restablecimiento del suministro se llevara a cabo. Porque en términos concretos, el Coordinador Eléctrico Nacional tiene un plan de recuperación de servicios, y ese plan de recuperación de servicios, que es equivalente a que nosotros subamos el automático general de nuestra casa,
lo intentaron hacer 2 o 3 veces, incluso 4 veces, y no pudieron restablecer el suministro. Ya. Y eso significa que además de la falla, insisto, de la instalación en la empresa ISA o Interchile, hubo fallas en nuestros sistemas de telecomando y sistemas de comunicación de otras empresas. Ya, hoy día el coordinador de energía nacional, coordinador nacional de energía, decía, el problema fue de ISA, la generación del problema, digamos. ISA señala Exacto. que se demoraron 44 minutos en restablecer la operación y él dice mucho, y señala que también esta empresa había sido auditada por ellos hace 5 años atrás. ¿Cómo se controla el funcionamiento de una empresa que maneja un tema tan sensible como este? A ver, aquí la primera línea o el primer cortafuegos es el Coordinador Eléctrico Nacional, porque las empresas son coordinadas bajo la supervisión, en este caso, el Coordinador Eléctrico. Entonces, el Coordinador Eléctrico es la primera línea de control respecto a lo que hacen las empresas coordinadas, donde están los generadores, las transmisoras y, por supuesto, en este caso, las distribuidoras. Pero la segunda línea o el segundo cortafuego es la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Entonces, en este caso, si algún protocolo falló, si algún sistema de control falló, la primera encargada de establecer las causas, los motivos y de una otra manera establecer las auditorías que correspondan es en este caso el Coordinador Eléctrico Nacional. Referente a ese informe que salió ayer del año 2020, entiendo yo, hay que hacer el seguimiento histórico porque probablemente el coordinador recibió esa información y hay que ver si efectivamente respondió o si en este caso la superintendencia tuvo algún pronunciamiento desde esa fecha hasta el día de hoy. Entonces, me llamó ese la antecedente atención, por lo menos sí. yo no lo voy a revisar. Me llamó la atención precisamente de lo que él respondía, porque él dice, nosotros hicimos la auditoría, hicimos las observaciones y la empresa señala que respondieron. Pero él dice que ellos no tienen la potestad para efectivamente verificar o fiscalizar si esos trabajos efectivamente se hicieron como se está declarando o no. Por lo tanto, que ahí falta una regulación que no existe por la ley, porque nuevamente ahí se tendría que apuntar a la SEC, que es la que hace las fiscalizaciones, pero también tiene que fiscalizar el trabajo que le corresponde realizar a esta coordinadora. O sea, en estricto rigor, lo que hace la SEC es fiscalizar y aplicar procesos administrativos, que son las formulaciones de cargo en primera instancia y luego las sanciones cuando ocurre el evento, es decir, post falla. En el fondo, la superintendencia, en el contexto actual de la regulación vigente, no tiene la posibilidad de fiscalizar y aplicar multas antes de. En el fondo, siempre es la reacción de la superintendencia en cuanto a aplicación de sanciones y multas es después del evento. Entonces, indudablemente, ahí lo que hay que hacer es darle más herramientas a la superintendencia para que pueda fiscalizar a priori, de manera anual, si los cumplimientos de los mantenimientos, si los cumplimientos de los planes de mejora que establece tanto el coordinador y la superintendencia no se cumplen, aplicar efectivamente multas. La Superintendencia de Electricidad y Combustible debe ser un sistema de estos críticos, porque evidentemente los cortes de suministro desafortunadamente masivos se nos están haciendo comunes. Parece que de agosto a la fecha es poco lo que hemos aprendido o la memoria es demasiado frágil. Claro, Humberto. Entonces, en la línea que tú planteas, debiese fortalecerse el rol de la SEC. Ya, porque efectivamente con las atribuciones que hoy día tenían todos los organismos que entran en estas... digamos, a operar en este caso, no tenían las atribuciones como para efectivamente fiscalizar que la empresa ISA hubiera hecho los trabajos que se le recomendaron. En estricto rigor. Ahora, de todas maneras, esto lo tiene que despejar la investigación. No tengo antecedentes sobre la mesa para decirte si efectivamente eso es lo que ocurrió. Estoy tratando de hacer contextualizar sí, de que efectivamente la SEC debiese tener más facultades para fiscalizar y además multar. Ahora, ¿quién hace la investigación? A ver, la normativa vigente establece 2 cosas. Primero, el Coordinador Eléctrico Nacional tiene que emitir un informe. Hay un informe preliminar en 5 días que ayer lo explicó el presidente del directorio, Juan Carlos Olmedo, y el informe definitivo en 15 días más. Con esos antecedentes, el Coordinador Eléctrico los tiene que entregar a la superintendencia y la superintendencia realizará su proceso también de investigación para determinar si en el proceso administrativo aplica o no la formulación de cargo, sanciones o planes de mejora.
Ya, o sea, la SEC investiga y después sanciona y fiscaliza. En este caso, primero, la primera línea es el coordinador, ¿verdad? Con los antecedentes que recopila el coordinador los informa al fiscalizador, que el fiscalizador en el sector eléctrico es uno, solo la superintendencia. Entonces la superintendencia investiga, formula cargos y en la medida que lo estime pertinente en función de los antecedentes que entregue el coordinador y la empresa, aplica sanciones o planes de mejora. Ya, pero ¿y si la SEC no ha hecho su trabajo anteriormente, cómo es el mismo que se encarga de aplicar las sanciones? En la práctica, Maldile, no tengo certeza de que en este caso la superintendencia no haya respondido a ese documento del año 2020. No tengo antecedentes para decir ni que sí ni que no. Yo creo que es parte del proceso de investigación que debe seguir el curso. Ya, perfecto. Sigamos con esta columna vertebral. Esta columna vertebral, de acuerdo a lo que hemos ido conociendo, porque no es algo de lo que uno converse todos los días, Correcto. Hay un proyecto que es Quimal-Lo Aguirre, que le daría, digamos, el backup a toda esta línea de ISA. Y este proyecto que va desde María Elena hasta Lo Aguirre, aquí en Santiago, que necesita instalar una cantidad de antenas que son aquí 2.900 torres. Desde el 2022 que viene tramitando sus permisos. Si estuviera operando esta mega línea, no habríamos tenido el problema de ayer. Indudablemente hubiésemos tenido un respaldo y aquí estamos jugando un poco a la ficción, pero indudablemente hubiésemos tenido una alternativa, o el operador de la red hubiese tenido una alternativa para poder manejar la situación de ahí. Y lo de ayer fue bien puntual porque esto parece que fue una tormenta perfecta. Todo lo que tenía que fallar, falló. Y porque en definitiva se llegó a la peor condición de operación, que es un apagón total. Claro, ya. Porque parece increíble que, claro, que un corte, o sea, que se levante, digamos, uno de los tapones de esta justamente de la red, digamos, que con uno que salte se apaga todo. Deben tener ciertos, digamos, zonas específicas y hay, digamos, independientes, ¿no? Es correcto, tú diste el ejemplo perfecto. Es igual que en la casa, si nosotros tenemos un problema en el baño, ¿verdad? Con el secador o con un calefactor, que no lo debemos usar en el baño de todas maneras, no puede operar el automático de la casa y dejar a la casa sin suministro. Entonces aquí ocurrió lo mismo. Fallaron los sistemas de redundancia, fallaron los sistemas de protección y también fallaron los sistemas que permitieron aislar las fallas. En el fondo, esta falla sistémica tiene varias componentes que le hicieron tan crítica, porque insisto, la peor condición de operación que se puede dar en un sistema es el apagón total, y aquí se dieron todos los ingredientes para llegar a esa situación. Ahora, una mega línea como esta, Quimal-Lo Aguirre, debería haber empezado la construcción en el año 2022, pero ha tenido que ir respondiendo una serie de trámites y permisos. Aquí se habla de más de 4.000. Son los permisos sectoriales que ha tenido que tramitar. ¿Son demasiados? Aquí efectivamente se aplica lo que comúnmente se habla de la permisología, o es necesario que una inversión como esta tenga este nivel de control. A ver, para responder a la pregunta voy a hacer un poquito de historia. Cuando se hizo la interconexión del actual sistema a partir de la construcción de una línea entre el norte y el sur, cuando la línea se planificó, al momento que la línea ya estaba en operación, la línea a los 2 meses ya estaba saturada. Y eso se debe porque, evidentemente, los proyectos de transmisión tienen mucha complejidad en cuanto a la tramitación de permisos para la construcción. Si uno piensa en los tiempos de construcción de un proyecto de generación, son hasta 3 años. Pero si uno evalúa un proyecto de transmisión, pueden ser perfectamente 12. Entonces, Quimal-Lo Aguirre en el mejor escenario estaría construida entre el 28 y el 29. Con los plazos que tenemos y con la cantidad de permisos que evidentemente tiene que sortear, probablemente antes de 2030-31 no va a estar en operación. Entonces, ¿esto cómo se resuelve? Chile en su momento, como política pública, tomó la decisión de construir autopistas concesionadas. Y las autopistas concesionadas se construyeron en poco tiempo. ¿Y qué herramienta utilizó el Estado? La definición de las trayectorias y utilizar en este caso la herramienta de la expropiación. Para el caso de la infraestructura eléctrica,
debiese utilizarse el mismo mecanismo porque es infraestructura crítica para la operación y el funcionamiento del país. Entonces, si la autoridad define de una otra manera qué línea se tiene que construir, pero le entrega la responsabilidad de tramitación de permisos a los privados, evidentemente este problema no se va a resolver ni en 5, ni en 6, ni en 15 años. Entonces, en la medida que no cambiemos la forma de planificar la transmisión y la construcción de la transmisión, va a ser muy difícil y probablemente estos eventos van a volver a ocurrir. Por lo tanto, ¿el gobierno no puede desentenderse tampoco de que los privados no hicieron su trabajo? No, indudablemente no. Aquí la responsabilidad es de todos, porque las políticas públicas las define el Estado. Y hay que recordar que con la ley de transmisión de 2016, dentro de la ley se generó un esquema que es el famoso estudio de franja, que pretendía dar respuesta a estos problemas con las comunidades, los impactos ambientales, las evaluaciones sociales. Pero esa herramienta no se ha utilizado y particularmente Quimalo Aguirre no está teniendo el mismo tratamiento que antes de la ley. Y en la medida que eso no se cambie, no podemos dejar una política pública tan trascendental como la infraestructura de transmisión en que el Estado no tome un rol activo. Uh-huh. Ya, pero digamos, en la forma de definición de las trayectorias por donde va a pasar esa red de transmisión y también en facilitarle los permisos. Ya, tenemos claro eso. Por lo tanto, Quimal es fundamental. Es que exactamente, y no solamente Quimalo Aguirre, nosotros debiésemos tener otro Quimalo Aguirre hacia el sur, claro, porque hacia el sur también tenemos problemas. Evidentemente siempre nos hemos enfocado en la zona norte, ¿verdad? Porque hay congestión de energía renovable, porque hay tanta energía en el norte que se vierte, se pierde, las líneas están congestionadas, pero ¿qué pasa hacia el sur? La zona de Puerto Montt también es una zona de congestión. Entonces, si queremos evidentemente avanzar en la transición energética, no perder energías renovables no convencionales, que la gente efectivamente pueda utilizar electricidad en vez de combustibles para calefaccionarse en el invierno, hay que dar las condiciones y el Estado debe dar las condiciones para tener infraestructura. Esa infraestructura requiere inversiones. Las inversiones las realizan los privados, el Estado regula. Pero si no resolvemos el tema de los permisos, si no resolvemos el tema de la construcción de la línea y replicamos el modelo y no replicamos, perdón, el modelo de la autopista concesionada, yo creo que vamos a seguir en este nudo ciego. Claro. Ahora, ya, dejemos la transmisión, ya nos quedó bastante claro, pero decía también Juan Carlos Olmedo que después de estos 44 minutos, que a él le parecía que eran de todas maneras un tiempo muy largo, no pudo comenzar a entrar en operaciones el sistema porque las distribuidoras y las generadoras comenzaron a tener también problemas que tenían que, además, revisarse en terreno porque el sistema de comunicación falló. Exacto. El coordinador, valga la redundancia, se coordina con sus coordinados a través de sistemas de control, y que eso en el fondo lo que nos da la tecnología, poder hacer maniobras remotas. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Fallaron los sistemas de comunicación remota, y lo que obligó a las empresas a llevar gente en terreno a hacer las maniobras. Eso ya implicó evidentemente un tiempo adicional. Y los sistemas de comunicación que permiten de una u otra manera al coordinador tener ojos sobre la infraestructura eléctrica también falló. Entonces, en algunos momentos, al parecer, el coordinador estaba ciego porque la red eléctrica estaba sin comunicación. Entonces, es muy difícil echar a andar la red si es que el coordinador no tiene la información sobre la mesa y los coordinados tampoco tienen la posibilidad de hacer las acciones de manera automática como lo pide la normativa. Ya, este sistema de comunicaciones es SCADA y SCADA depende de Transelec. Correcto. Cada empresa tiene su sistema, no es solo uno. Entonces, al parecer, los sistemas SCADA de algunas transmisoras también fallaron. Entonces, por eso te digo que la tormenta es perfecta. Falló el tramo de una empresa, falló la redundancia, fallaron los sistemas de control remoto y más encima fallaron los sistemas de comunicación. Entonces, evidentemente, los tiempos de reposición se duplicaron y en este caso por eso llegamos a tantas horas sin suministro. Ya, pero por ejemplo, que Rapel haya demorado tanto en entrar al sistema es bastante poco presentable, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, indudablemente, pero también es bueno hacer un poquito de historia. En septiembre del 2011 se produjo un apagón similar. No teníamos la interconexión, pero fue en el sistema del sur.
Y si uno revisa los antecedentes de ese caso, ¿verdad? Las formulaciones de cargo y las sanciones tienen mucha relación, son muy similares a lo del día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con eso? Que a nivel sistémico y a nivel país parece que no aprendemos de las elecciones pasadas y nos volvemos a tropezar con los mismos problemas que nos han generado problemas, que han generado dificultades en el pasado. Ahora, los sistemas de energía alimentan los sistemas de comunicaciones y ayer también hubo problemas en las comunicaciones. Tú te dedicas a la energía, pero estando tan conectados, ¿cómo evalúas tú que respondieron los sistemas de comunicaciones a nivel país? Mira, los sistemas de comunicación de las empresas y de las antenas de comunicación fallaron. Después del terremoto del 2010 salió una normativa en que las antenas de telecomunicaciones deben tener un respaldo de 2 horas para zonas rurales y de 4 horas para zonas urbanas. ¿Qué significa eso? Las antenas de comunicación que permiten que la transferencia de información de los teléfonos, ¿verdad?, están conectadas a la electricidad, son un consumo. Para que funcionen requieren electricidad. Entonces, si se produce un apagón, la normativa después del terremoto obliga a las empresas a tener sistemas de respaldo. 2 horas para zona rural y 4 horas para zona urbana. Pero en el contexto actual me parece muy laxa la normativa. ¿En qué sentido? Todos dependemos del teléfono. Ayer fuera del Anillo de Santiago no había cobertura. Y más aún, la propia autoridad a las 7 de la tarde dio el anuncio de que ojalá bajar el uso de la red celular porque los respaldos iban a terminar. Entonces, en el fondo, del 2010 que tuvimos el terremoto al 2015, es re poco lo que avanzamos. Claro. Por lo tanto, hay que mejorar la regulación, hay que mejorar la normativa para que los sistemas de respaldo de la señal de las antenas celulares funcionen con mayor autonomía y los centros de operación de las empresas también, porque no pueden quedar sin suministro en condición de emergencia para poder restablecer el servicio. No, sin duda. Bueno, Humberto, te queremos agradecer nuevamente la disposición para ayudarnos a entender un tema que es complejo. Y la última pregunta, bueno, es una investigación que tiene tantos factores. ¿Cuál es el tiempo que uno razonablemente pudiera esperar para efectivamente hacer valer esas responsabilidades? A ver, los tiempos, los dijo Juan Carlos Olmedo ayer, son 3 días para un informe preliminar, 15 días para el informe, digamos, completo por parte del coordinador y después la superintendencia tomará, digamos, los tiempos necesarios para llevar la investigación y determinar las responsabilidades. Porque, insisto, la investigación que va a llevar a cabo el fiscalizador va a buscar determinar de quién es la responsabilidad y qué tipo de responsabilidad tiene cada empresa y posteriormente esto va a ser utilizado para una posible formulación de cargo, planes de mejora y también para las compensaciones que por ley están establecidas también cuando fallan en centrales de generación y centrales de transmisión y unidades de transmisión. Muy bien, Humberto Verdejo, académico de la USACH, muchísimas gracias nuevamente por esta conversación con CNN Chile. Que tengas una buena tarde. Igual a ustedes, muchas gracias.